Bueno, entonces, vimos lo que es el componente JTable. Son seis funciones principales las que vamos a estar utilizando. 4 de ellas las podemos acceder de manera directa. Get column count me dice cuántas columnas. Get row count, cuántos renglones. Set value add pone un dato en una celda. Get value add obtiene un dato de una celda. Y las otras dos funciones que me permiten modificar renglones y columnas tiene que ser a través de un modelo de datos que trae internamente el JTable, y ese modelo lo obtenemos con la función getModel. Lo ponemos en una variable y a través de esa variable podemos acceder a los métodos, a las funciones que pueden modificar el número de renglones o pueden modificar el número de columnas. Claro, les digo, tiene muchas otras funciones. Por ejemplo, hay una que me permite agregar un solo renglón, o me permite agregar columnas con código, aparte de estas dos funciones. Bueno, entonces, regresando a nuestra aplicación que nunca arrancó, el NetBeans. A ver, entonces, aplicación arreglo visual. Vamos a completar la interfaz, porque ahorita lo único que hace, ¿qué es? Pues nada más nos permitiría aquí capturar, ¿verdad? El usuario va a capturar aquí. Voy a poner el alto del renglón un poquito más grande para que se aprecie mejor. Voy a las propiedades del JTable y por acá debe estar una que dice row height, esta. Dice 25, es en píxeles, es el alto del renglón. Entonces, como le cambié la fuente, sí se la cambié, ¿no? Vamos a indicarle aquí unos 27, ¿sí? Dice 25, le voy a poner, se llama row height. Row height, el alto del renglón. ¿Sí? Eso es para que el renglón quede un poquito más grande, más alto. Porque por default como que están muy pequeñitos las letras y, a ver, aquí ya se debe haber reflejado. Ya se ve un poco más amplio. Bueno, vamos a llenar la interfaz, el resto de la interfaz, porque ya ni nos acordamos qué nos pidieron. ¿Qué nos pidieron? Pues todo esto, ¿verdad? Entonces, vamos a agregar obviamente algunos botones para calcular, para generar datos aleatorios y no estar capturando. Y también en donde vamos a poner los resultados. Etiquetas, ¿verdad? Un juego de etiquetas por cada resultado. Entonces, me voy a la interfaz. Voy a trabajar un poco con la interfaz. A ver, voy a poner una etiqueta aquí que diga suma. Bueno, de una vez le voy a dejar espacio, luego vamos a ver por qué. Aquí va a decir suma y otra etiqueta donde vamos a poner la suma. Le voy a cambiar el tamaño de la letra a 24. Hemos estado cambiando a 24, ¿sí? Y luego, pues sí lo voy a hacer un poco más grande. Le voy a cambiar el color de fondo, el background, a esta porque ahí va el resultado. Ahí pónganle el color que ustedes quieran, que esté clarito para que no tape el texto. Y lo ponemos en opaco. Y entonces esto le quito el texto. Lo restablezco el alto, más o menos así. 24. A los dos, sí. Y entonces eso pues lo voy a duplicar tantas veces como resultados tenga que poner, ¿no? Es suma, luego promedio, mayor, menor, intervalo. Son otras 4. Porque lo que me están pidiendo es esto. Suma, promedio, son 1, 2, 3,
4 más. Entonces voy a duplicar esto. Más que lo voy a hacer un poquito más para arriba. Lo vuelvo a duplicar. Duplicar y duplicar. Ya está. Y este va a decir que promedio. Luego aquí va a decir el mayor. Menor. El intervalo que viene siendo la diferencia entre el mayor y el menor. O también se le llama rango intervalo. Bueno, voy a alinear esto. Esto que se alinee así. Y pues voy a poner aquí una serie de botones, ¿sí? Básicamente, voy a poner de momento 2 botones, tal vez 3. El que va a calcular, el que va a poner datos aleatorios y tal vez uno de borrar, ¿no? Bueno, vamos a poner un botón por ahí. Un botón, todavía no le cambio nombres a las etiquetas, ¿eh? Este botón va a decir calcular. Le voy a cambiar de una vez el tamaño de la fuente para que quede en 24. Y esto aquí va a decir como aleatorio, ¿sí? Y bueno, tal vez de una vez voy a poner un botón aquí que diga borrar. Ya está. Salud. Bueno, vamos poniéndole nombres a las etiquetas, ¿no? Porque a las etiquetas que tienen color, porque esas ahí van a ir un resultado, los vamos a usar en código. Le voy a poner así, JLab y luego lo que diga, ¿no? JLab suma, JLab promedio. Entonces, este se va a llamar JLab suma. JLab suma, el primero. Es que yo los voy a poner todos, pero pues, digo, tal vez no están estar buscando. Le voy a poner JLab y luego promedio, JLab mayor, JLab menor. Promedio. Todo lo puse 24. Sí. JLab mayor, JLab menor. Y JLab intervalo. Nada más le he cambiado los nombres a las etiquetas. Al spinner y al JTable ya se los habíamos cambiado ayer, ¿no? Y pues de una vez a los botones también vamos a ponerles nombre. JBoot calcular, JBoot aleatorios, JBoot borrar. JBoot calcular. JBoot aleatorios. Y JBoot borrar. Nada más a las etiquetas y a los botones. Así quedaron los nombres. Acá están todos los nombres. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar datos aleatorios. Digo, porque si no tendríamos que estar capturando.
que sería lo normal, capturar. Vamos a generar datos aleatorios, ¿no? Eso, los datos aleatorios los vamos a ubicar dentro del JTable. Entonces, bueno, me voy a ir para acá. ¿Qué necesitamos hacer para poner esos datos? Recorrer los renglones del JTable desde el 0 hasta el final. Y en la columna 0, porque ahí van a ir los datos en la columna 0, ir poniendo valores aleatorios. ¿Sí? Bueno, y para que se vayan reflejando ahí en el JTable. Así es que vamos a activar el evento del botón calcular. Y aquí vamos a crear primero una variable de tipo random para poder generar los números aleatorios. Ya ven que aquí me pide agregar la librería. Le puse en el calcular. Ah, ¿por qué no me dicen? Sí, en el calcular no, ¿verdad? Ahí vamos a calcular, no vamos a generar aleatorios. Ahí me equivoqué. Es en el de aleatorios. Bueno, entonces, pues lo voy a trasladar para acá. Ya está ahí, el de aleatorios, ¿sí? ¿Cómo recorremos los renglones del JTable? Acuérdense que el JTable no viene a ser otra cosa más que una matriz. Entonces, para recorrer, como la columna va a ser fija, la 0, pues no me preocupa mucho ahorita recorrer columnas, sí, pero los renglones sí. Entonces va a ser con un ciclo, ¿verdad? Con un ciclo, le voy a poner la R porque voy a recorrer renglones. Va a empezar de 0 y ¿hasta dónde va a llegar la R? ¿Cómo sé en ese momento cuántos renglones tiene el JTable? ¿Y de dónde lo tomo ese dato? Puede ser del spinner. Y si lo quiero tomar directamente del JTable, con el getRow, ¿eh? O sea, sí lo puedo tomar del spinner. Lo voy a tomar directamente del JTable con la función getRowPoint. Ese me dice en ese momento cuántos renglones tiene. Así es que vamos a decirle JTable, datos se llama, punto getRowCount. Y va a ir de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a poner un dato en el JTable. ¿Cuál función vamos a usar? Vamos a revisar. SetValue, ¿verdad? Porque SetValue, yo le voy a indicar, el renglón va a ser la variable R conforme vaya avanzando. O sea que voy a tener una variable R, vamos a ponerla por aquí. Voy a tener una variable R que va a ir recorriendo los renglones, ¿sí? La variable R. La columna va a ser fija, va a ser la 0. Ok, entonces vamos a usar la función setValue para poner un valor. Tiene 3 parámetros. Primero es el valor, ahí es donde vamos a insertar el aleatorio. Y luego el renglón va a ser la R y la columna va a ser la 0. Ok, vamos a decirle aquí. JTable datos.setValue. A ver, ¿qué tipo de dato me regresa setValue? Nada, por eso dice void. Ok, evidentemente los subíndices son de tipo entero, el renglón y la columna son de tipo entero. Pero el valor de qué tipo es? Tipo object, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando definimos la columna allá en el diseño, decía tipo de dato y yo podía escoger entre enteros, pero no int, sino en integer. Pero yo dije, vamos a dejarlo object. Bueno, el object tiene una particularidad bien importante, que puede recibir cualquier dato sin hacer ninguna conversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de dato voy a generar? Tal vez un entero, tal vez un doble. Pero no importa cuál tipo de dato, el setValue en su primer parámetro recibe un object y yo le puedo pasar cualquier dato, de cualquier tipo de dato, sin hacer ninguna conversión. Ahora, cuando yo quiera leer un dato, va a ser de tipo object y ahí sí voy a tener que hacer conversión.
Más bien, cuando el object se recibe, no tiene que hacerse ninguna conversión. Entonces, vamos a decir, set value, el renglón R ya lo adivinó, la columna 0, y el valor, si se fijan que azar no me marca error. ¿Qué tipo de dato es azar? Dije, a usted le pone azar y es 0, aquí dice normal. No, hay que cambiarle el normal a 0, ¿eh? Porque debe ir un 0. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es este 0? Porque es la columna 0 donde lo vamos a poner. Pero ahí, si observamos, yo le pongo azar y no me marca error. ¿Qué tipo de dato es azar? Sí, pero ¿qué tipo de dato es? Una variable debe tener un tipo de dato. A ver, yo le voy a poner aquí hola. Si fuera un set text, por ejemplo, a fuerza tiene que ser una cadena, ¿no? Y yo le puedo poner hola, le puedo poner un valor, no sé, el que sea. O sea, no importa qué le ponga ahí, no me va a marcar error. Yo le puedo poner inclusive un botón, jboot, calcular. No me va a marcar error, porque es tipo object. ¿Sí? Bueno, hay que acordarse de eso. Claro que yo no le voy a poner un botón ni un azar. ¿Qué le voy a poner ahí? Un valor numérico, ¿no? Eso del azar, pero no el azar completo, sino del azar. Vamos a tomar pues valores entre 10, entre 0, bueno, entre 100 y 999, ¿sí? Así. ¿Qué tipo de dato me regresa de la función exint? Un entero, pues es un exint. Y tampoco protesta. Lo que le ponga no va a protestar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a probar eso. Ahí están los aleatorios, ¿sí? Muy bien. A ver. Ahí se ve todo, ¿no? ¿Qué marca error? ¿En qué parte? En el Nexin. Sí, agregaste la librería del random. A ver. Sí, sigue marcando error. A ver. Qué raro es. Azar. Punto. A ver, si te agregó, a lo mejor agregó otra librería, ¿eh? No, no le agregó la librería. Pero no me acuerdo nada. Es que, ¿sabes ¿La qué? agrego? Sí, pero ¿por qué no te marca error? A ver, vamos a... Bueno, ha dicho que se puede hacer. Sí, Ahí está, sería. es que de repente ese es código generado por NetBeans. Entonces aquí está bien raro. A ver, random, no te agregó una. Ah, es que te agregó una clase. Por eso no te marca error. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es, eh, en lugar de la primera opción, sin querer escogiste la segunda. Y por eso te ¿No agregó, la primera? pues te agregó una. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos a quitar este. ¿Sí? Lo borramos. Borra este archivo. Dale botón derecho y delete. Y ok. Y entonces ya te va a marcar error porque ya no lo encontró. Ahora sí. Dale. Así. Es que se usó la segunda. ¿Sí? Ok, bueno. Acuérdense que cuando agregamos una librería, por ejemplo esta, a veces sin querer o porque no nos fijamos, le activamos la segunda alternativa y ahí lo que hace es agregar un archivo con ese nombre y ya no me marca error, pero no me hace lo que yo necesito. Bueno, ya está. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esa información?
pues a calcular todo lo que nos pidieron. Yo ayer adelantaba un poquito cuál era la estrategia que vamos a utilizar. La idea es que los cálculos los vamos a hacer sobre un arreglo convencional, un arreglo unidimensional, así como hicimos el ejercicio del repaso del arreglo. Entonces, vamos a crear un arreglo que tal vez se va a llamar datos también, pero que sea una imagen de la columna 0 del JTable. Toda la suma, promedio, no lo voy a hacer sobre el JTable, lo voy a hacer sobre este arreglo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear este arreglo. Vamos a crear el arreglo. Lo comentamos pues para ir sabiendo, ir revisando lo que estamos haciendo. Creamos un arreglo. Ahora sí es el de calcular, sí. Creamos un arreglo unidimensional del mismo tamaño que los renglones del JTable. ¿Por qué lo necesitamos así? Pues la idea es tomar la información que está en el JTable y vaciarla en el arreglo. El JTable más bien lo tendríamos que ver como una especie de aparador nada más, que muestra información, pero muchas veces no se procesa dentro del mismo JTable. Típicamente la información viene de bases de datos y ahí nada más se muestra, se puede hacer algún pequeño proceso, pero generalmente los procesos los hacemos aparte. Entonces, ¿cómo declaramos un arreglo? Va a ser de tipo doble. ¿Okay? Doble. Y luego va a ser un arreglo unidimensional. Entonces va a ser así, ¿verdad? Se va a llamar datos. New. Doble. ¿Y de dónde voy a tomar el tamaño de ese arreglo? Del JTable. ¿De qué función? Set me modifica del getDrawCon, ¿verdad? Del getDrawCon. El que me dice cuántos renglones tiene. El número de renglones coincide con el número de elementos que debe tener este arreglo. Entonces aquí sería JTable datos.getRowCount. Ahí simplemente creamos el arreglo. ¿Cuál será el siguiente paso? Ya creamos el arreglo, ya tenemos el espacio donde vamos a poner la información. ¿Ya puedo calcular la suma? ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Ahorita hagan de cuenta que nada más tengo esto. Yo tengo nada más eso. Tengo el arreglo. Hay que copiar los datos de aquí para acá, ¿verdad? Para que yo pueda ya tener esta información del JTable, yo la necesito tener aquí. Los renglones coinciden, es lo bueno, ¿verdad? Que coinciden los renglones del JTable con los elementos del arreglo. Entonces vamos a utilizar un contador, un ciclo, seguramente con la R, que va a recorrer simultáneamente los renglones del JTable y los elementos del arreglo datos. Ok. Bien, eso con un ciclo. ¿Cuál función vamos a utilizar para leer la información del JTable? GetValue, ¿verdad? Vamos a utilizar getValue. Vamos a hacer un ciclo. Cada renglón lo va a ir recorriendo y por cada renglón le vamos a aplicar un getValue para que me dé este 2 y ese 2 yo se lo pueda pasar acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Diríamos, copiamos los valores de la primera columna del JTable al arreglo, ¿sí? Y como dijeron por ahí, vamos a usar un ciclo, un for. R va a empezar en 0, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? El número de renglones. Aquí ya tenemos dos, bueno, de hecho tres lugares de donde podemos tomar esa información, ¿no?
El primero, el que dijiste, del spinner. El segundo, del mismo JTable. Y el tercero, ¿de dónde lo puedo tomar también? Del arreglo de datos.length. O sea, en ese momento los tres son iguales. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Datos.length coincide con el número de renglones del JTable. Y entonces lo que vamos a hacer es al arreglo datos en su posición R, vamos a tomar del JTable datos. ¿Cuál función dijimos que vamos a usar? Get value add. Get value add. ¿Qué tipo de dato me regresa get value add? Es un objeto. Sabemos que lo que está en la celda del JTable es un object. Cuando llega la información, no tengo que hacer conversión. Cuando la extraigo para hacer algún proceso, sí necesito una conversión, porque ahorita me va a pedir de qué renglón la quiero, pues va a coincidir la R de la posición del arreglo con el renglón del JTable. Eso lo vimos acá, ¿verdad? Acá dijimos, esta R va caminando junto con, es igual que este. ¿Y de cuál columna es? ¿De cuál columna lo vamos a tomar? De la 0, entonces aquí es 0. Pero, ¿por qué marca error? El tipo de dato, ¿verdad? Datos es de tipo doble, get value me regresa object. Bueno, vamos a hacer una conversión. Doble, punto, parse doble, y le tenemos que pasar una cadena. Lo que le estamos pasando es un object, por eso sigue marcando error. Lo voy a convertir a cadena, así. Entonces ya ahí ya tenemos la información de una manera un poquito más amigable para nosotros. Ya vamos a hacer las operaciones en un arreglo de tipo doble. Esto ya más o menos lo hicimos en el otro ejercicio. Vamos a... Bueno, entonces... caray, ¿qué hice? No sé qué hice. Estamos aquí, ¿verdad? Bueno, recordemos lo que hicimos en el otro. Sí, de una vez voy a calcular el mayor, el menor, la posición del mayor, la posición del menor. Vamos a aprovechar un ciclo, ¿no? O sea, vamos a decirle for. Voy a utilizar ahora, como ya no estoy trabajando sobre el JTable, ya mejor voy a utilizar la I, aunque puedo seguir utilizando la R, ¿no? Pero esta I la estoy poniendo como para enfatizar que ya no estoy trabajando sobre el JTable, estoy trabajando sobre el arreglo. Bueno, entonces, I menor que ¿qué? Datos.length I más. Y voy aquí a inicializar varias cosas, por ejemplo, la suma. Voy a declarar una variable que sea el mayor. Que también, pues, el mayor, ¿se acuerdan de la lógica que usamos? Va a estar, vamos a tomar como mayor el que está en la primera posición del arreglo, ¿no? Datos, subíndice, 0. Y luego el menor es igual a datos, subíndice 0 también. Unos enteros para la posición. Posición. Aquí, vamos también a calcular cuál es la posición del mayor y el menor. Pues es 0. Y la posición del menor es igual a 0 también. Inicialmente, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero es acumular. Aquí va a recorrer, ya no está, insisto, ya no estamos recorriendo esto, estamos recorriendo el arreglo. Ya son de tipo doble. Entonces, al recorrerlo vamos a ir sumando todo esto, lo acumulamos. Vamos revisando cuál es el mayor, cuál es el menor. Entonces, diríamos aquí, suma más igual datos subíndice I. Y luego, ¿qué más? Una pregunta, si datos subíndice I es mayor que, ¿mande?
Sí, falta el promedio, pero hasta que salgamos del ciclo, ¿no? Ah, pues la puedo declarar cuando salgamos del ciclo también, porque todavía no la voy a calcular. Sí puede ser antes también. A ver, si datos sí es mayor que el mayor, vamos a hacer dos cosas. A guardar ese nuevo mayor y también que a guardar la posición donde está. Posición del mayor es igual ahí. Esto, bueno, me voy más rapidito porque esto ya lo hicimos. Nada más que lo hicimos así como que en partes, ¿no? Vale. ¿Que por qué no la utilizo? Ah, ahorita la vamos a usar. Más a ratito. Sí puede ser, ¿no? De hecho, sí nos pidieron eso, ¿no? Acá está, dice. Ordenarlos y ordenarlos. Ah, tú dices para el mayor y el menor, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a, ahora, sí que, si datos subíndice I es menor que el menor, si eso es cierto, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas. El menor lo guardamos y la posición del menor es que ahí, mira, si hacemos el ordenamiento, vamos a perder la posición original donde está el mayor y donde está el menor. ¿Qué va a hacer aquí? La I, ¿verdad? Ok, ya está. Ahora vamos a calcular ya que salimos del ciclo, podemos calcular el promedio, ¿no? Vamos a calcular el promedio. Aquí, bueno, voy a declarar la variable. Pero va a estar dentro del for. Ah, no, es fuera. Debe ser fuera. Es que miren, ¿qué pasa si lo declaro dentro? Afuera ya no lo va a reconocer. ¿Y qué pasa si lo declaro afuera pero lo calculo dentro? No se cicla. Pero voy a calcular innecesariamente muchos promedios. El único que me interesa es el último. ¿Sí? Por eso, por muchas causas, esto debe estar al final del ciclo, cuando salgo del ciclo. Si es que si pongo el promedio, si calculo el promedio dentro del ciclo, aunque declare la variable fuera para que la pueda conocer, cada vez que da vuelta va a calcular un promedio y pues eso no me interesa nada más el último. ¿Cómo se va a calcular el promedio? La suma entre cuántos. ¿Entre cuántos? Getrow con, o puede ser datos.len, ¿no? Ahorita es lo mismo. A ver, vamos a poner los resultados ahí. Y en las etiquetas, tenemos ya una etiqueta por cada resultado. Entonces sería system. Ah, no, no es system, ¿verdad? Es jlay suma. Y ahí, ¿qué función vamos a usar para poner el resultado? SetText. Y el setText tiene que ser un texto. Aquí no es como el object que recibe cualquier tipo de dato. Entonces, como voy a poner un tipo doble, hay que convertirlo a cadena. A texto, ¿verdad? Y así cada uno. Jlay promedio punto setText. ¿Y cuánto va a ser aquí? El promedio más una cadena nula. Jlay el mayor punto setText y va a ser el mayor más una cadena nula. Jlay menor y el intervalo. ¿Cómo se calcula? El intervalo. Es que acá dice intervalo, ¿no? Suma, promedio, mayor, menor, el intervalo. Pero no había puesto usted otra etiqueta. Sí puse esa etiqueta, ¿no? Del intervalo. Aquí. El intervalo es la diferencia entre el mayor y el menor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcularla por ahí.
Voy a calcular, obviamente cuando ya salimos del ciclo es cuando sabemos cuál es el mayor y el menor. Aquí lo voy a calcular, intervalo es igual el mayor menos el menor. Les decía que ese dato también se conoce como rango. Ok, bueno, entonces vamos a poner ese intervalo. JLab intervalo. Punto ctext intervalo más. ¿Así? ¿Funcionará? Lo probamos, ¿verdad? A ver. Aleatorios y vamos a calcular. Bueno, sería cuestión de sumar a ver si es cierto, ¿verdad? Vamos a confiar que sí. Pero tal vez lo que sí podamos distinguir es el mayor y el menor. De mis datos que se generaron ahí, el mayor dice que es el 914, está aquí. Y el menor es el 129 que está... fíjense, por coincidencia quedaron en el primero y en el último. Pero no está ordenado, ¿verdad? A ver, aleatorio, ¿no sale? Ahora, ¿se acuerdan cómo le hicimos el modo consola para identificar más rápidamente el mayor y el menor? ¿Qué hicimos? Decíamos, no, es que si son 1000 números, de aquí hay que buscar dónde está el mayor y el menor. Pusimos un letrero que decía mayor y menor. ¿Sí? Entonces, algo similar podemos hacer aquí. A ver, quiero ponerle, por ejemplo, aquí me dice que el mayor es 797. Quiero que aquí diga mayor y el menor, que es el 105, quiero que aquí diga menor. ¿Se acuerdan que calculamos la posición del mayor y el menor? Aquí no la hemos usado, pero la podemos aprovechar porque esa posición, aunque yo la calculé para el arreglo, pues coincide con el JTable. Es un reflejo, el arreglo es un reflejo del JTable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle otra columna, ¿sí? Al JTable. Me voy al diseño y le voy a agregar una segunda columna. ¿Que va a ser la número qué? La 1, ¿va? Entonces le agrego, y acá donde dice nulo en el encabezado le voy a poner mayor, menor. Algo así. Entonces ya voy a tener dos columnas, la 0 y la 1. En la 1, bueno, yo ahorita si lo ejecuto, pues ya me van a aparecer aquí dos columnas, ¿verdad? Le digo aleatorios y luego calcular. Y yo lo que quiero es que en esta segunda columna, en el 948 aquí diga mayor y en el 280 diga menor. ¿Sí? Ok. Ahí es donde vamos a utilizar las variables posición mayor y posición menor. Porque este 948, ¿en qué posición está? 0, 1, 2, 3, está en el renglón número 4. Pero eso ya lo calculamos en una variable que se llama posición mayor. Entonces nada más la vamos a aprovechar aquí, le vamos a decir. ¿Quién calcular? Le vamos a decir lo siguiente. JTable, ¿cuál función voy a usar para poner un letrero en el JTable? El set value add, ¿verdad? JTable datos punto sí, al final del botón calcular. Set value add. Y me va a pedir tres parámetros, el valor, el renglón y la columna. La columna es la más fácil, ¿no? ¿En qué columna voy a poner ese letrero? En la 1, porque es la segunda. ¿En qué renglón lo voy a poner?
Es el letrero. Bueno, el letrero va a decir mayor. Ahí mayor es una variable de tipo doble y no marca error. Yo lo que quiero es que diga la palabra mayor, así. Es una cadena y tampoco va a protestar. Cuando es tipo object, recibe cualquier tipo de dato. ¿Sí? ¿Y en qué renglón lo vamos a poner? Ya lo tenemos calculado. A ver, ahí está el acordeón. ¿En qué variable? En posición mayor. Entonces aquí sería, el letrero, lo que quiero que muestre es la palabra mayor. Luego, ¿en qué renglón? En posición mayor. ¿Y en qué? Ahí está, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer con quién? Con el menor. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ponerle por aquí. Y aquí va a decir menor. Nada más le cambiamos ¿qué? La variable posición menor. Y sigue siendo en la columna 1. ¿Está bien? Bueno, la idea es que me muestre ya así pueda yo ver fácilmente dónde está el mayor y el menor. Vamos a probar. ¿Por qué hice eso? No sé. Bueno, entonces vamos a decirle aquí, y aquí dice que este es el mayor y este es el menor. Pero tengo un pequeño problema, ¿no? ¿Qué pasa si le doy otra vez aleatorios y le vuelvo a dar calcular? Se va a quedar hasta que se llene, ¿verdad? Tal vez. ¿Qué va a hacer el usuario? Mejor quitarle el mayor y menor. Me confunde. ¿Cómo lo arreglamos eso? Que antes de calcular limpie, ¿verdad? Limpie y luego ya. Podemos aprovechar alguno de los ciclos que están aquí ya para que limpie. ¿Cómo limpiamos un campo de texto? Le ponemos una cadena nula, ¿verdad? ¿Cómo limpiaríamos una celda del JTable? Hay que limpiar, pero nada más la columna 1. ¿Sí, verdad? Es la que hay que limpiar. ¿Qué le voy a poner? Primero, ¿qué función voy a utilizar para borrar? Porque no voy a borrar. ¿Cuál? El set value, ¿ah? ¿Y qué valor le voy a poner? ¿Una cadena vacía? Ok, bueno, entonces eso, voy a aprovechar este mismo ciclo y aquí al final le voy a hacer eso, porque ese ciclo, aunque nosotros lo estamos usando para que recorra el arreglo, de manera simultánea puede recorrer el JTable. Entonces le vamos a decir JTable datos.setValue al final, en el ciclo que calculamos, al final. Entonces aquí, ¿qué sería? Renglón I, columna 1, ¿verdad? Y me dicen que una cadena nula. Sí puede ser, el efecto visual es correcto, porque va a ver como que borra, ¿no? Pero estrictamente hablando, lo que está ahí no es una cadena, es un object. ¿Sí? ¿Ok? No, pero te puede causar problemas, porque tú lo estás tratando como un doble, y si tú ya le pones una cadena, puedes tener problemas por ahí Bueno, entonces aquí lo que vamos a poner es un operador que se llama null. ¿Sí? Null, hay que irse acostumbrando a ese operador. Ese es el que indica que no hay objeto. Que no hay objeto. O sea, que no hay dato ahí. Que la celda está preparada para recibir un objeto, pero no hay ninguno. Ya cuando yo le pongo un set con un entero, con un doble, ya llegó un objeto. Eso es borrar el objeto que está ahí. Vamos a ver si es cierto. Sí, visualmente la cadena sí cumple la función, ¿eh? A lo mejor para este caso está bien una cadena nula. Pero es lo mismo, por ejemplo, cuando en lugar de una cadena nula
ponemos una cadena con espacios en blanco y eso nos causa problemas, ¿verdad? Ok, bueno, visualmente tampoco se ven. A ver, aquí lo aleatorios, calcular. Inclusive en el aleatorios también podríamos borrarlo, ¿verdad? Ahí puede causar problema también. O sea, ¿qué tal si el usuario le da aleatorio si no le da calcular? Ya no coincide esto, ¿verdad? Entonces, bueno, también vamos a borrar esa columna 1 al generar los datos aleatorios. Nada más voy a copiar o bueno, lo pongo, ¿no? Aquí están los datos aleatorios. Al mismo tiempo que va poniendo el dato en la columna 0, el aleatorio, que vaya borrando lo que está en la columna 1. Entonces ya vamos a requerir 2 instrucciones, ¿no? Por lo tanto, hay que agregar un bloque. Así. Y pues le decimos JTable, datos, el set value, en el de aleatorios, también para que borre el mayor y menor, porque puede confundir al usuario. Aquí voy a poner un nulo. Y aquí, pues en lugar de la I es la R y en lugar de normal es 1, ¿verdad? Esto es para que a la hora de que genere los aleatorios, aprovechamos y que borre también lo que tenga en la columna 1. ¿Será? Vamos a ver. Entonces sería, si le doy aleatorios, también borra. Pero, porque ¿qué tal si son 10,000 números? A ver si completa. Aleatorios. Ahí ya generó 10,000 números. ¿Dónde estará el mayor y el menor? Pues quién sabe. No, pues aquí sí va a estar complicado, ¿verdad? Como que visualmente no logra, no deja verlos todos, ¿verdad? Ah, entonces como que le exageré, pues. Entonces vamos a ponerle 1000. Bueno, 100. Aleatorios, calcular. Ahora sí, ahí se ve el mayor. Y el menor por ahí debe andar. Ahí está el menor. ¿Sí? Muy bien. Ah, pues ya, ¿verdad? Bueno, ya creo que no podemos avanzarle a otra cosa. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Dudas, preguntas? Muy bien.